acostumbrando. Tenemos Bien. un invitado que nos vino a visitar desde el exterior, así que le vamos a dar un ratito para que nos cuente cosas y ahora le vamos a preguntar sobre algunas. Él se llama Martín Litvak, es abogado, pero se dedica a la administración patrimonial. ¿Cómo estás, Martín? Bien, ¿ustedes? Muy bien, gracias Todo por en venir. orden, gracias por volver. Un placer, siempre es un gusto. Vos sos abogado de profesión, pero hiciste alguna maestría en finanzas, algo de eso o nada que ver. Hice una maestría en finanzas en la UCEMA acá hace Ah, muchos mirá. años. Hace Como Malena. Claro. 20 y pico de años atrás. Yo estoy haciendo la de finanzas en UCEMA. Lo mismo. Sí. Bueno, ¿y eso te sirvió para poder enfocarte en lo que estás haciendo hoy? Yo te diría que no lo pensé por ese lado. Ah. Seguramente me sirvió. Yo en ese momento estaba trabajando en una firma grande acá de abogados y laburaba más que nada en el área de mercado de capitales. Bien. Y lo que yo sentía era que muchas veces no podía hablar el mismo idioma que hablaban mis clientes. Entonces venían, no sé, íbamos en ese momento a la Banca Nacional del Laboro, lo menciono pero no existe Sí, más, sí, obviamente. sí, ven el- Y estábamos trabajando en un fideicomiso financiero de justamente de hipotecas, por ejemplo, que ahora es complejo y lo estaba escuchando afuera el bloque anterior. Y bueno, y me hablaban de términos financieros. Y como abogado, la realidad es que eso es un defecto de la carrera, o sea, no te enseñan Es verdad prácticamente eso. nada. Yo creo que en cualquier carrera profesional debería haber educación financiera básica, debería haber charlas sobre el mercado de capitales, debería haber contabilidad básica, si Sí, quieres algún tema matemática jurídico. financiera, La verdad que uno se recibe, en su momento te recibías. No, ahora pasa lo mismo, Seguramente. No sé en pero hay Estados más. Unidos, acá pasa lo mismo. No, entonces, a ver, lo que tenés acá es que hay más opciones de capacitación, te Claro. diría, al alcance de todos, Accesibles, digamos. Hoy en claro. día el que no sabe, un poco es porque no tiene demasiado ganas, digamos. Claro. Hay mucha gente como ustedes, de hecho, que están permanentemente insistiendo en cosas que por ahí son básicas cuando venís de otro lado, pero que son recontra importantes. Bien, claro, vos este problema en Estados Unidos no lo ves, vos tenés un cliente No, yo allá. estaba, mientras miraba el programa, Sí. el tema de crédito, yo obviamente no voy a mostrar esto públicamente, pues privado mío, Sí. con ustedes tenemos confianza, pero por ejemplo, yo tengo una aplicación en el teléfono que se llama Credit Karma. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Cómo Ay, funciona? pero ya el nombre. El nombre es Credit buenísimo. Karma El nombre ya me la buenísimo, bajo. ya. Entonces, ¿Es paga? No. O sea, Chicos, tenés opción gratis y opción paga. Pueden ok. bajarla, escuchen. Igual no se le va a servir mucho al que no está en Estados Unidos, pero lo que te digo, fíjate lo que Ajá. tiene. Vos tenés, normalmente en Estados Unidos tenés un score que ustedes mencionaban Sí. antes, que es el que se llama FICO en Estados Unidos. Fico. Generalmente vos tenés una cuenta bancaria, Wells Fargo que sea, y tenés un FICO de esa cuenta bancaria. En general son cuentas que no tienen mucho movimiento. ¿Qué pasa? Si vos querés empezar a construir crédito, te bajás, por ejemplo, esta aplicación. Hay otras. Esta es la que más se usa ahí. Bien. Y entonces, ¿qué tiene? Vos la abrís y tenés, por un lado, tu score de crédito. Si vos te fijas en el mío, digamos, yo tengo ahora, me costó mucho, Sí. porque venís de afuera, es muy difícil. Primero es contraintuitivo, Claro. porque es cuanto más deuda tenés y Más más premio pagás, más tenés, subís. claro. Entonces, hay un equilibrio muy difícil. Pero, por ejemplo, yo tengo acá los dos burós más grandes de allá, que son TransUnion, se hace muy Sí, plomo esto. sí, no la conozco, sí. Y Equifax me dan 788 y 787. ¿Ok? Dice Perfecto. excelente. Eso dice, claro, está pintado de verde la agujita y dice excelente. Bien. O sea, O sea, está muy entonces, bien rankeado. Ahora, ¿qué es lo que evalúan ahí, por ejemplo, para darte este crédito? Ellos evalúan 6 cosas. A ver. Primero, el porcentaje de utilización de crédito sobre tu patrimonio. Bien. ¿Tá? Y eso tiene una ponderación de alto impacto. Ese es el ¿Está? dato. Ese es uno de los datos. Bien. Eso es como el PBI. Claro, ¿Cuánto está exacto. endeudado un Claro. país? O sea, si yo tengo mi patrimonio, el 8%, el 10% de deuda, está perfecto. Está ok. perfecto. Si tengo 25, 30, no tan bueno. Y Y si tengo 50, 80, Tenés Ajá. problema. tengo problema. Bien. Lo cual no significa que no tenga un crédito. Eso Claro. tiene que ver todo después con la tasa. digamos. Bien. Después, otro high impact es la historia de pagos. Entonces, Si tengo vos tarjeta sos de pagador crédito, serial. pago. Por eso es importante los débitos automáticos. O sea, es pagar en fecha. No un día más tarde, no 2 días más tarde. Pagar en fecha. Bien. digamos. Que uno acá tampoco le da mucha bola. No. Después tenés, y eso tiene impacto alto, después hay otro más de impacto alto, que es derogatory marks, que es cuando hay un error en el sistema y vos lo discutís. No es muy relevante. Después hay 3 que son de menos impacto, pero son muy complicados. Sí. Uno es el promedio de tus cuentas de crédito. Ok. Y ese es el que más nos complica a los que nos mudamos a Estados Unidos. Porque yo, por ejemplo, a los 40 años de edad, que la mayor parte de la gente tiene historia crediticia a 20 años, yo tenía 1. Claro. No tenías Y- track record. Y cuando vas creciendo, por ahí yo voy desechando las primeras tarjetas hasta que me salen las buenas que son ahora. Sí. Si yo te leo, por ejemplo, yo vivo hace 10 años en Estados Unidos, mi promedio de crédito Sí. es 4.7 meses, 4 años, 7 meses. Sí. No es bueno eso, digamos. Claro. ¿Cuánto tiene un americano que nació en Estados Y Unidos? a mi edad tiene 20 años o 25. digamos. Claro.
Claro, Esto sí. tiene igual impacto medio, no es impacto tan alto como los otros que dependen más de mi... Menos mal. Después, después hay dos más de impactos bajos, de bajo, ¿no? Uno es cantidad de cuentas que tenés Sí. abiertas, y otro es lo que se llama hard inquiries, que es cada vez que ofrece un crédito importante, por ejemplo un hipotecario, se hace una consulta al buró de crédito. Perfecto. Si hay muchas consultas, significa que vos estás viendo mucho crédito. Entonces, ahí en general los prestamistas dicen, no, este tipo está dando mucha vuelta, quiere mucho crédito, por ahí le doy el crédito y mañana saca otro crédito y de pronto yo lo evalúo a la fecha de hoy y dentro de un mes es un tipo que en vez de tener el 8% o el 10% de crédito, tiene el 25% de crédito. Claro. Ojalá algún día en Argentina se llegue acá a esto. espectacular Pero lo que el tema que vos tenés en Argentina, y bueno, te escuchaba mucho antes y me pareció muy interesante lo que decían, es que en Argentina, y lo mismo nos pasa en lo que es planificación patrimonial, se junta mucho lo político. Entonces acá Con la falta de estabilidad. los bancos ahora dan crédito. Genial, Claro. buenísimo. Pero todos los bancos saben que en 4 años, en 8 o en 12 puede cambiar la jugada, juega la pisada. Y lo Está mismo, bien lo que lo dice. mismo los clientes. Entonces, Puede haber cambio hay de un- regla de juego. Hay un nivel de seguridad jurídica que hace que sea muy complicado confiar en que el crédito se va a mantener más o menos con los mismos términos y condiciones por estos 30 años o por 20 años. Hay momentos que puede estar desbalanceado para el cliente, momentos desbalanceado para el banco. Claro. Es un país muy complejo, Argentina. Bueno, y ahora cuando vos decís el problema es más político que económico, para resumir, ¿no? ¿Vos qué ves en esta gestión? Porque lo que decía Male antes es, esta gestión está tratando de hacer un cambio cultural. Y ahí también viene un cambio en la forma de cómo los argentinos manejamos con el dinero. A ver, yo en esto tengo una visión, si querés, Sí, particular, que es la siguiente. Para mí el cambio cultural nunca lo puede hacer un gobierno. Lo hace la claro, gente. lo hace la sociedad. Que Está bien. sea que Javier haya sido elegido o electo es parte de un cambio cultural que ya se estaba dando. Bien. Es bueno eso. La gran duda es si el nivel de cambio cultural que se había dado para que gane Javier es suficiente para mantenerlo a Javier o a alguien de ese sector o no. A mí lo que más me complica a la hora de terminar de evaluar eso es que mi ilusión, si querés por decirlo de alguna manera, en algún punto casi naif, porque de hecho lo vimos con Macri en alguna medida, es que yo honestamente pensé que este gobierno iba a traer una práctica política diferente. Y yo veo que sí la ideología es diferente, sí el rumbo es diferente y lo aplaudo, sí la dialéctica es diferente y también lo aplaudo, pero la forma de ejercer el poder es la misma forma que estamos viendo siempre. Primero te cagaba a pedo Néstor, después te cagaba a pedo Cristina, te cagaba a pedo Javier. Bien. Nos gusta que nos caigan a pedo. Y eso la verdad O lo no aceptamos. está bueno, no es, Claro. no es de una madurez del pueblo, digamos. Pero hay un tema interesante que dijiste, a ver, para hablar de la seguridad jurídica, vamos a ese punto. Seguridad Central. jurídica central, Sí. central. ¿Qué significa tener seguridad jurídica y qué ves vos hoy de algún indicio que puede llegar a que esa seguridad jurídica se termine concretando o que no? Bueno, primero que nada, la seguridad jurídica es algo de largo plazo, con lo cual no se va a concretar nunca en este mandato, Claro. y te diría que quizás hasta ni siquiera en el próximo. Es un tema de seguridad jurídica. Nosotros necesitamos que cuando este gobierno se vaya, ahora, en 4 o en 8 o en 12, No a importa. ciertas cosas que no se discutan. Claro, digamos. exacto. Que no se toquen, La además. seguridad jurídica es un tema del país, de la cultura, de la sociedad, no es del gobierno. ¿Qué significa seguridad jurídica? Básicamente significa que las reglas de juego no cambien. Puede haber una modificación, puede haber un oscilamiento, digamos, si querés, pero las reglas de juego De fondo. no de base, cambien. no cambien. Y que la ley se aplique para todos de manera rápida y exactamente igual. Bien. Esa es la definición básica. Un país con seguridad jurídica es un país con pocas normas, con normas lógicas y con normas que se apliquen de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa? Litigar lleva tiempo. La única forma de que litigar, la única forma que se fomenten acuerdos fuera de litigio es que todas las partes sepamos cómo va a terminar el resultado del juicio. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que tengo un juicio con ella y en 10 años yo lo voy a ganar y ella también sabe que lo voy a ganar. Bueno, vamos a entrar a negociar. Acá nadie sabe quién va a ganar qué cosa. Muy importante esto que decís. ¿Entendés? Entonces, eso es lo principal. Por eso, por ejemplo, y no me quiero meter en un tema tan sencillo como esto, pero me pasó algo muy raro. Pasó algo muy raro hace un par de semanas cuando el país Argentina, no importa quién está en el gobierno, gana el juicio Correcto. de YPF. Sí. Que Tremendo, fue la noticia de la tremendo, semana. tremendo. Yo creo que es la del año. No, De la- yo que, bueno. esperá, Pero- coincido con vos o la de la década, que es si una querés. notición, es O una sea, notición del año. No, Sí. pero No tomamos pareciera, dimensión. pero pareciera
que en algún punto al gobierno no le termina de gustar el fallo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se le va el principal argumento de campaña contra Kicillof. O sea, en la próxima elección, el principal argumento es lo que es el impuesto Kicillof. Si el fallo se confirmaba, ¿qué dijo Javier que iba a hacer? Iba a crear un impuesto de 3% que se va a llamar tasa Kicillof. Para pagar el juicio. entonces, Claro, vos lo estás leyendo en clave política, Pero- asumiendo no, pero de que volvamos- Kicillof es el que va a estar del otro lado. Que creo que... Puede, Sí, mira, tiene Bueno, chance, tiene toda la pero lógica. Argentina tiene un año y pero medio. Vamos a otro caso. El fallo, lo más importante que tiene, es algo que en la dialéctica de los dos sectores no salió. ¿Qué decía Javier? Nosotros hablamos con Trump y entonces, o dio a entender, no lo dijo, ¿no? Y entonces se ganó el juicio por un tema político. Eso no pasa en Estados Unidos. Exacto. ¿Tá? Eso es pensamiento Es argentino un tema argentino trasladado. aplicado Claro. afuera. Eso no pasa en Estados Unidos. Correcto. No es que no haya corrupción, hay un montón de corrupción, pero no es eso lo que pasa en Estados Unidos. Claro. Espera, ¿y cómo funciona Estados Unidos? Contá un poco cómo es allá la parte jurídica. No, a ver, la parte jurídica O es- institucional. es independiente. Sí, pero digamos. contanos los casos concretos. Por ejemplo, acá se habla mucho del tema de la usurpación. ¿Viste? Que lo que pasa que de repente te usurpan la casa y estás años para volver a conseguirla. Ahí No, ahí el derecho de propiedad es algo muy, muy sencillo, digamos. Es la base. O sea, es la base. Es la base. Es la base. Propiedad privada y busque la felicidad, lo dice la No, Constitución. pero aparte, claro, ¿no viste? En las pero- películas pasa esto. Se mete uno en el... salí de mi propiedad privada, le dice. Y el tipo se va. Y vos decís, acá... Y si no empiezan los tiros. Exacto. Entonces, Yo estoy viendo una pero serie ahora que se la recomendé a Mala que volvamos pasa un segundo, eso. Quiero volver un segundo al tema porque de vuelta nos fuimos del tema. Sí. Lo que tiene de bueno IPF, Sí. olvídate del tema político, de quién, qué hizo el gobierno anterior, qué hizo el de Macri, qué No, hizo... eso sacale olvídate de todo. eso. Claro. La realidad es que el fallo lo que dijo es, miren, si hay una ley del Congreso de Argentina que determina la confiscación de un activo o la nacionalización, según la Constitución, está por encima esa ley de la contra que se paga una indemnización, con lo cual es un fallo que brinda seguridad jurídica. Claro. Bien. O sea, la decisión que tomó, nos guste o no nos guste, sea política o no política, la decisión que se tomó en su momento, no importa si estaba todo estudiado, como dice Kicillof, o si fue de pura casualidad, Sí. pero es un fallo que brinda seguridad jurídica. Nadie remarcó ese hecho, y es lo más importante de ese fallo. Claro. Pero Y pará, obviamente le ahorra al país fortunas, digamos. Pero pará, muy importante eso que está diciendo. Yo no lo había pensado en materia de seguridad jurídica, porque de repente, insisto con lo mismo, es la noticia del año por la magnitud. Lo que pasa que vos decís, che, me ahorré ya. Bueno, a mí poneme la plata en el bolsillo y que me crezca el salario real. Eso se entiende, pero Sí. en términos de lo que le iba a costar a la Argentina, todo eso. Por generaciones. Es la noticia, pero Sí. es lo que le iba a costar a los argentinos, no Claro. al gobierno, Por no, a eso, nosotros. No importa lo que pasa hoy. Los nietos y bisnietos de... Pero y esto de la seguridad jurídica es clave. Vos lo Y marcás. por otro lado, cuando vos, digamos, yo por un tema de formación profesional, por el trabajo que yo hago con familias y demás, Sí. yo siempre miro a largo plazo. O sea, Claro. yo estoy pensando en 20, 30, 40 años o más. Y estas noticias son mucho más relevantes de las cosas de corto plazo, las chicanas, lo que pasó Sí, con lo los que pasó- préstamos de Banco claro. Nación, o si vos viajaste en un avión o no viajaste en un Claro, avión. a vos es, digamos, Es que me es indirecto. A ver, muchas veces la gente de Latinoamérica, muy especialmente en Argentina, en otros países un poco menos, pero también, basan su planificación o su decisión de planificación en quién gobierna el país. Uy, ganó tal, yo me siento intranquilo, voy a planificar. Y siempre mismo, a ver, dentro de 20 años, o 30 o 40, no importa quién fue presidente cuando vos armaste tu fideicomiso, cuando vos pensaste en tu sucesión, es irrelevante. Claro. Es un condimento. Vos lo que tenés que hacer es luchar contra la inestabilidad política que genera inseguridad jurídica. Por eso te digo, para mí Argentina va a seguir, aunque empiece a tomar decisiones correctas, todas una al lado de la otra, van a ser 10, 12, 15 años hasta que podamos tener finalmente la seguridad jurídica como cualquier país nos merecemos. En América Latina, ¿cuáles son los top 3 de, la digamos, seguridad check jurídica? de seguridad jurídica? Me decís, che, estos top 3 son Mira, buenísimos. yo te diría Uruguay, Claro. Panamá, ¿Panamá? Y Costa Rica, y después si querés agregamos Chile y Paraguay. Digamos, cada uno con sus Con matices. caveats, con sus matices, que podemos hablarlos. Paraguay tiene un gobierno muy concentrado en 10, 12 familias de mucho poder, pero es el único país de Sudamérica donde la izquierda nunca entró, porque Lugo duró 2 años y lo sacaron a patadas. Es verdad Digamos, eso. Está bien. y más allá que no tiene intercambio de información casi ningún país del mundo, respeta la propiedad privada, es un país con muy bajos impuestos,
Real. De hecho, hoy hay muchísimas. Si vos vas a Asunción y no fuiste por inversión 20 llueve, años, no vas a llueve. poder creer lo que pasa. Sí, llueve. Uruguay tuvo 3 gobiernos de izquierda, incluyendo el de Mujica, que es como si hubiera gobernado acá un montonero, digamos, en definitiva, Sí. y no pasaron gran cosas. Yo creo por un tema de edad y de cansancio más que otra cosa. Tenemos ahora a Orsi en Uruguay que está haciendo bastantes cosas dañinas. Hay que ver qué es lo que pasa, pero Uruguay es un país que siempre fue muy respetuoso, que siempre pagó sus deudas. A ver, Argentina es un país que, digamos, 9 veces defolteó y 5 veces confiscó ahorros de la gente. Y yo siempre me pregunto esto, digo, si 5 veces el gobierno dijo, che, tengo un quilombo, agarro la plata de la gente, Ay, ¿cuántas Dios. veces lo pensó y no lo hizo? Porque no es que las 5 veces que lo pensó la hizo. Alguien alguna vez lo pensó y dijeron, no, che, esto es demasiado, lo acabamos de está hacer. perfecto lo que decís. Este- Porque además el caso Paraguay es un caso emular. Nosotros nos creemos súper porque somos Argentina. Paraguay es un ejemplo en materia impositiva, El tema, en materia para mí el tema jurídica. de Argentina es que nos vinimos abajo tan lentamente Sí, que todavía en el inconsciente pensamos que muchos de estos países están atrás nuestro. exacto. Y están adelante. No, pero el pensamiento Digamos, argentino es tremendo, ese, es como tremendo. casi soberbio de creer que nosotros Sí, somos no. mejores porque somos Argentina. Y esto que vos decís, se cocinó lentamente porque eran políticas cortoplacistas que daban una sensación de bienestar en el corto plazo y nos olvidamos de lo que son estos compromisos a largo, de poder tener una casa. O sea, nadie se cuestionaba de decir, che, no puedo sacar un crédito y bueno, tengo que juntar. No, no te lo cuestionás porque lo naturalizás. Y además el contexto es que Argentina está buscando dar vuelta a esto en un mundo donde cada vez es más difícil tener una casa igual. Tal Porque cual. vos en los años 30, 40, 50 de Estados Unidos trabajaba uno de las 2 personas del matrimonio, Claro. tenía una casa, 2 casas, 2 autos, los chicos iban a la universidad sin endeudarse, y hoy está costando mucho también en Estados Unidos. Entonces, en un momento donde el dólar está históricamente recontradevaluado, Sí. cerca de las décadas, la gente, los países están todos endeudados Claro. y quebrados, tenés conflictos bélicos que no sabemos dónde van a terminar. También. Y bueno, y Argentina está tratando de salir en un contexto que realmente no ayuda, y eso hay que darle la derecha al gobierno. No es un momento fácil para tratar de sacar el país adelante. Y ahora, cosas que todavía, esto es tremendo, ¿no? Porque proyectar a más gobiernos, decís, bueno, esto es a lo que hay que ver. ¿Qué cosas ajustarías? Decís, mira, acá podríamos ajustar un poco la tuerca. Mira, yo no me dedico a la política, tengo que darle la derecha a la gente que está en el gobierno, que dice tenemos restricciones acá, acá y allá. Del sector privado, a mí me cuesta verlas. Claro. Porque de vuelta, la discusión siempre es, ok, el gobierno dice no puedo bajar impuestos porque no tengo los votos. Yo creo 2 cosas. Primero, el gobierno se manejó desde el principio, cuando era realmente minoría, como si fuera mayoría. Ujú. Y en muchas ocasiones eso dio un resultado de aprobar leyes, bases, por ejemplo, que uno jamás pensó que se podían aprobar. Claro. ¿Por qué en bases no se bajó impuestos? No lo sé. ¿Por qué ahora no se bajan impuestos? No lo sé. Y lo que yo más critico igual es, ok, vos decís que hoy no están dadas las condiciones para bajar impuestos. Decime cuál es tu reforma tributaria ideal. Decime a dónde estamos yendo. Ujú. Está bien. Como que falta y ahí información. te podemos apoyar más. Está bien. Pero no me digas, estamos bajando impuestos, cuando sí, está bien, estás bajando, pero estás bajando muy pocos impuestos. Yo prefiero que me digas a dónde te gustaría llegar. Pero de vuelta, es un contexto difícil y también es cierto, de vuelta, cuando vos pensás, a ver, si vos tenés que proyectarte a 20, 30 o 40 años, como decíamos antes, la realidad es que hay tendencias globales que vos no puedes ignorar. Entonces, hoy, la gente vive muchísimo más que antes. Les debe pasar a todos ustedes que conocen Sí. gente de 85, 90, 95, 100, Re. que están bien, que laburan, que viajan Sí. y demás. Entonces, eso no va a cambiar. Segundo, tenés mucha menos natalidad, sobre todo en el mundo occidental. Entonces, tenés menos gente que tiene que bancar a más gente durante más tiempo. ¿Eso qué significa? Más impuestos, menos privacidad, demonización de la riqueza para poder justamente pagar cobrar más impuestos, con lo cual, aunque este gobierno finalmente termine, no sé, 8 años, termine bajando lo que dijeron que van a bajar, lo que está clarísimo es que los impuestos bajan muy lento y muy poco, y después suben muy rápido y mucho. Entonces, lo que pueda llegar a ser este gobierno es muy probable que cuando gane un gobierno de otro signo, termine siendo revertido. Y a mí por eso digo, el problema de Argentina no es un gobierno este o el otro, es un tema de inestabilidad, de este vaivén constante. Sí, de digamos. falta de política de Estado. Yo creo que el mejor escenario para Argentina es que finalmente lleguemos a un momento donde vos tengas un gobierno, por ejemplo, como este, y que la oposición sea un gobierno más, si querés, distribucionista o más de izquierda, pero serio, es decir, no corrupto, no mentiroso, digamos, pero
Claro, porque acá en algún punto, yo por supuesto, a mí achicame los impuestos, pero te viene, democráticamente viene uno que pretende cobrarle más impuestos. Yo lo que quiero es que si me vas a cobrar esos impuestos porque la ganó la democracia, por lo menos los administres bien. Bueno, Claro, ese, ahí es está el, el tema. ese es el tema. Mira, yo hace poco estaba charlando con el expresidente de Uruguay, con Luis Lacalle Pou, y hablamos del tema justamente de impuestos y la baja. Todo eso, Lacalle Pou hizo dos temas muy buenos para el tema, digamos, tributario de Uruguay. Primero que nada, hizo mucho más agresivo todo este tema de vacación fiscal, justo en un momento que Argentina lo necesitaba mucho, con lo cual hay un montón de familias argentinas, algunas conocidas, otras no tanto, que se han marchado a Uruguay y no han vuelto, digamos, pese a que el gobierno acá ahora es distinto. Y la segunda es que en la franja más baja del impuesto, de lo que se llama el IRPF, que es el impuesto a la renta de personas físicas, hizo una baja de impuestos. Yo le pregunté, en una charla larga, le pregunté, a ver, ¿por qué no siguió bajando impuestos cuando claramente hay lugar en Uruguay para bajar impuestos? Uruguay tiene los impuestos y después tiene los servicios públicos, que también son impuestos en algún punto, digamos. Y los servicios públicos son carísimos. O sea, Es verdad o sea, entonces yo le pregunté, o sea, tengo una buena razón, le puedo preguntar, no fue una chicana, fue una charla privada, de hecho. Y él me decía, ¿sabes qué pasa, Martín? Te va a parecer raro esto, pero mi sensación, me dice, es, supongamos que hubiera habido una posibilidad de renunciar al 1%, a un 1% del PBI, bajando impuestos. Yo estoy seguro, me dice, que desde ya la oposición, pero estoy seguro que con muchos votantes míos, Uruguay es un país estatista, Claro. me van a decir, mira, no me bajes impuestos, agregame algún servicio del Estado. Y eso tiene que ver con la cultura de ellos. Entonces también Argentina tiene que llegar a un momento donde nos dejemos de putear unos a otros y tratemos de acordar, más o menos, culturalmente Argentina, qué es lo que valora, digamos. Mira, hoy tuve justo una charla con en mi canal de YouTube, hice una clase de ciencia, de política aplicada. Y hablamos de esto porque la pregunta es, el acuerdo, no importa, sacame el gobierno, la sociedad argentina, ¿qué quiere? ¿Más Estado o más la parte individual? Claro, o más independencia. ¿Cuánto Estado queremos? ¿Qué queremos del Estado que nos brinde? Queremos que... Porque eso me parece, Hay una confusión general para pero mí. realmente social. es esto que está diciendo él. Sí. No tenemos un acuerdo, como no está claro, es consenso social. polarizado. Sí. Hay una mitad con más prestación del Estado, otra mitad. Y la pregunta es, ¿de dónde lo queremos financiar? Esa es la otra. ¿Vos lo ves viable eso? Te estoy preguntando algo medio sociológico. El tema, volvemos al tema de educación financiera. Es decir, ¿cómo voy a pretender que la gente opine cómo financiar algo si no sabe? Perfecto. ¿No sabe financiar su propia vida privada? ¿Le vas a preguntar cómo financiar un Estado? Está muy... Acá lo dijimos al principio, nos minaron la cultura financiera, nos minaron la cultura crediticia. O sea, con la inflación, aprendimos... Hoy tenés negocios de gente que tiene un montón de plata que la ganó porque hay inflación. Exacto. Hay rubros enteros que no son eficientes y que ganan plata por inflación. A ver, ni siquiera es un tema de culpa de ellos, el país es así. Sí. No, ellos se adaptaron, digamos. Las reglas que el puso Estado país le dio los beneficios para que hicieran eso, con la intermediación financiera. Nosotros tuvimos 70 o 80 años con este modelo, más allá de algún altibajo, más allá de Menem, Milei, lo que quieras, un modelo de, digamos, alta inflación, y los errores, cuando hay inflación, se van licuando. Los errores los errores de precios, los errores de, che, contraté a este y le pago tanto, fue un error. Los errores de crédito. Dejalo, los errores de crédito también. Todo se licúa, es verdad. Y te borra el track record. Entonces vos decís, bueno, no pasó nada, porque la inflación hace... Y de vuelta tenés decisiones, por ejemplo, de financieras, como, che, me compro, por ejemplo, una casa o un departamento donde en cualquier lugar del mundo el departamento podrá subir más o menos, pero nunca baja de precio. Acá un departamento es casi un activo financiero. No, eso es cierto. Por ejemplo, Madrid, de repente sube y es como que quedó ahí arriba. Se puede quedar, pero bajar, no baja, y si baja es circunstancialmente por algún tema, una pandemia, una guerra o lo que sea. Pero en Argentina hemos puesto un departamento que sale $17.000 en un momento, después pasa a valer 150, después baja 50, dependiendo vos cuándo lo tengas que vender, es el precio. Por eso, de hecho, volvemos al tema de planificación patrimonial. Vos no puedes dejar una estructura armada. Claro. Donde después hay problemas para decidir en qué momento se vende, porque el decidir el momento es decir el precio en Argentina. ¿Y cómo te organizas con eso? Porque a mí ya me lo acabas de decir, claro, ¿qué estrategia? No, está bueno, porque él se dedica a eso y eso te quería preguntar. Vos llegás a la Argentina a ponerle a dar charlas, porque vos estás acostumbrado a hacer este trabajo para personas que viven en Estados Unidos con una mentalidad diferente, quizás incluso hasta más informadas que un argentino promedio. A ver,
Yo trabajo con clientes en Estados Unidos, trabajo con clientes en toda Latinoamérica. Yo tengo Por clientes eso. en Centroamérica, tengo clientes en Sudamérica, tengo clientes en España. Y Pero lo que ves en Latinoamérica, ¿es similar a lo que ves en Estados Unidos? No, Ah. ver, el tema, lo que cambia igual, no cambia tanto la educación financiera, ahí también es mala. Ah, ok. Lo que pasa es que desde chiquito vos estás viendo números. Exacto. Porque Estás tenés acostumbrado. un crédito para pagar la educación, entonces estás mucho más acostumbrado. Se habla mucho más de dinero. Nosotros acá el dinero nos parece como algo medio espurio, mejor no hablemos de esto, entonces no hay muchas charlas. Pero no es que está tan avanzado. Lo que pasa es que, al revés, lo que está avanzado es lo jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no hay casi gente, en Estados Unidos, por ejemplo, o mismo en Europa, que quiera protegerse de la inseguridad jurídica. Claro. Una familia norteamericana no tiene miedo al Estado. No. Quizás ahora un poquito más, pero, Bueno. pero es muy Pero leve, por ahí le tiene miedo al digamos. presidente, no al Estado. Por eso te digo, Claro. exacto, más aún, lo que uno tiende a ver es, che, mira, este presidente, con todo lo que dice, en el fondo hay muchas cosas que no puede hacer. ¿Por qué? Porque hay una constitución, Exacto. porque hay una república y demás. Acá, la principal, a ver, de vuelta, cuando uno empieza a hablar de planificación, lo primero que habla es de objetivos. Vos no puedes hablar, y de hecho cuando hay cliente y te habla de herramientas, dice, che, mi primo armó un traje y un tras, vos decís, pará, no quiero ser respetuoso, pero vamos de vuelta a foja cero. ¿Qué querés lograr? ¿Qué es lo que hoy no te deja dormir? ¿Qué es lo que no te da tranquilidad? Bueno, en realidad tengo miedo que el Estado me confisque. Bien. Tengo miedo que Claro. perder el trabajo, tengo miedo de Eso quedar te lo dice incapaz. público de dónde, por ejemplo. Bueno, En el Estados tema con Unidos no me imagino que te- no, no. el tema con el Estado es un tema básicamente de ciertos países Emergentes. latinoamericanos. Porque de vuelta te digo, en Chile normalmente no pasa. Chile vos tenías gente quemando subtes en la calle en 2019. Ellos todavía pensaban que eran Suiza. Vos te cruzás Santiago, ellos te hablan como si estuvieran ahí arriba. Los porteños tenemos mala fama. Nada más sobre que un chileno, digamos. Mirá vos. Pero Nunca lo hubiera dicho. sí, a ver, en el buen sentido, digo, no vamos a generalizar todo lo que vos quieras, No, pero, pero no sabía que pero se ellos, decía ellos eso. nunca perciben que hay un problema. De hecho, por ejemplo, nos pasa mucho con familias chilenas, cuando trabajamos con ellos, que la estructura holding, es decir, la compañía familiar que está arriba de todo, donde uno se hace donde uno hace la sucesión, por ejemplo, es una compañía chilena. Mirá vos. Entonces, una cuenta en Estados Unidos, una cuenta en Suiza, una compañía chilena, vos decís, preparada, estás contaminando una jurisdicción con una jurisdicción latinoamericana. No lo ven. Y ellos quieren seguir ese formato. Ellos quieren ese formato. Ahora algunos cambiaron un poco, pero básicamente sí. Ahora, vos vas a Bolivia, o vas a Ecuador, o vas a Venezuela, Paraguay. o vas a Argentina. No, Sí. Paraguay no, por eso te Ah. vas a Venezuela, vas a, ni hablar, Honduras, Ah, bueno, Guatemala, claro, sí. El Salvador mismo, aunque ahora están un poco más tranquilos, y ellos siempre, el primer tema es el Estado. Primero el Estado. Después, evitemos conflictos familiares. Mirá vos. Después, el tema de privacidad, sobre todo en los países que hay alto crimen, que son muchos en Latinoamérica. Sí. Claro. Y recién después entramos a, che, me gustaría pagar menos impuestos, me gustaría pensar en mi eventual incapacidad, algo que la gente en general no habla. A mí me toca ser el portador de mala noticia diciendo, mirá, a ver, Vos sos el que en las películas llega con la carpetita y dice, bueno, esta es el Sí. testamento de fulanito. Claro. sí, Le voy que a es así. leer lo Es que te es- dejó. Es Ponele. que es así. O Claro, es terrible. Por ahí no tanto con testamento, lo hacemos más con trust y demás, para familias latinoamericanas, pero sí, nosotros ejecutamos testamentos, Ah. y muchas veces tenés que decir, bueno, a ver, las propiedades del señor o la señora tal, las cerramos, no puede entrar nadie ahora, vamos a dividirlo de esta manera, que esto es lo que está escrito. Eso de las películas es cierto, ¿no? Eso es cierto. Sí, hay claro, una película, sí. creo, hace poco, la madre había dejado todo escrito, todo en una, ¿lo viste? Sí, claro. sí. Todo en un video y estaba la imagen de los abogados que le Sí. iban contando a todos de la familia cuánto le quedaba. Y a Y ella, eso es real. eso es interesante. Eso es real. Sí, es recontra real. Ah, mira. Y nosotros lo que siempre decimos es, no por los videos, pues es un poco dramático. No, eso digamos, era la parte de la película. Sí, pero hay un tema que sí es importante, que está en esos videos y que y nosotros siempre hablamos con los clientes, que es, la gente comete muchos errores cuando planifica. Claro. Obviamente el primer error es no planificar, el segundo error es planificar y no actualizar lo que planificaste a las circunstancias de la vida. Te casaste, te separaste, se mudaron tus hijos, tuviste nietos, ¿está? Pero un error para mí muy importante, que siempre lo tratamos de explicar, es no comunicar lo que planificaste. La mayor parte de las peleas familiares no es porque hay alguien que es un guacho que quiere joder al otro, es porque interpretan de diferente manera los deseos de su padre o su madre. Y este tema de no comunicar es complicadísimo, digamos. Entonces, por eso nosotros decimos, che, planifiquemos y comuniquemos. ¿No querés comunicar en vida porque tenés tus pruritos, o sea?
súper válido, es tu plata, Sí, es sí, tu es familia, tu decisión. pero trata de explicar lo que haces después para poder explicárselo. ¿Por qué no le dejaste la empresa familiar a tal persona? ¿Por qué le dejaste la casa a tal otro? ¿Por qué? O sea, todo tiene un porqué y la gente se toma el tema en serio. Realmente sopesa un montón de cosas. Sopesa los activos, sopesa las relaciones familiares. Che, si te doy esto a vos, tal va a estar celoso. Claro. O tal te va a pedir que vos lo mantengas porque esto da más cash que el otro. No solamente son activos, son cash, son andantes, digamos. Digamos, un patrimonio grande es complejo de planificar, pero es mucho más complejo de no planificar. No digamos. planificarlo. Claro, estamos hablando, por supuesto, de clientes que tienen. Estás Pará, hablando. pero no tanto. No, está bien, pero patrimonio grande, me No, imagino, te no doy sé un qué sé ejemplo. yo, Puede ser campos. 50.000 Mirá, dólares. O sea, nosotros ojo. siempre decimos, a ver, hay muchos mitos por los cuales la gente no planifica. Bien. Primero es, no tengo suficiente plata, esto es un patrimonio chico, Claro, tiene ¿cómo sentido. invertir? Segundo es, no soy suficientemente viejo todavía, me falta, no sé cuánto. Tercero es, che, el banquero mío me dijo que cuando yo me muera va a pasar esto y lo otro. Y después hay dos más que son los más, entre comillas, divertidos, porque no tienen, digamos, cuando los rebatís no tienen argumentación posible, que es, el primero es caro y lleva tiempo, y el segundo es para qué planificar si la ley dice todo. Claro. Entonces, el lleva tiempo y cuesta plata. Yo siempre le digo a los clientes, a ver, genial. Si vas a armar un testamento, vas a ir al escribano público, te va a llevar un par de horas, te va a salir poca plata. Pero es verdad, te sale plata. Vos estás, no sé, no yendo a cenar afuera para pagarle el fee al escribano público. Y es verdad que te va a llevar un par de horas, por ahí un par de días pensarlo, digamos. Estoy hablando de patrimonio sencillo, ni siquiera estoy hablando de nada muy complicado. Ahora, cuando vos no lo haces, siempre digo lo mismo, está bien. Si vos no haces el testamento, ahorraste plata, ¿no? Sí, ahorré plata. Y ahorraste tiempo, ¿no? Sí, ahorré tiempo. Bueno, genial. Vos hiciste eso. Tus hijos les va a costar más caro y le va a llevar más tiempo hacerse los activos. Porque vos podés haber generado un conflicto. Hay peleas de hermanos por bobadas que llevan 30 años en la justicia, sobre todo en casos como Argentina, que es muy lento. Y el otro tema que tenés, eso de la ley dice todo. La ley dice todo más o menos. Suponete que tus padres tienen dos departamentos, para ser simple, ¿no? Dos departamentos exactamente iguales. ¿Viste? El A y el D, los dos al frente, en caballito, salen $120.000 cada uno, todos iguales, dos dormitorios, lo que sea. Pagan los mismos impuestos. Pagan los mismos impuestos, salen exactamente igual, los compran el mismo año, están decorados igual, no hay ninguna diferencia. Y suponete que vos tenés un hermano, son dos hijos. El día que vos y tu hermano hereden, si nadie escribió nada, si la ley se aplica, no es que vos heredás un departamento y tu hermano o hermana hereda otro. Los dos heredan medio departamento cada uno. Ah, no sabía. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí, a vos te va muy bien, no necesitas venderlo, o no querés emocionalmente venderlo, tu hermano pobre está muerto de hambre, necesita vender para que otra, y ahí se generan las peleas. Entonces, con un testamento, vos podés, respetando la legítima, decir, mira, este departamento para Male, este departamento para el hermano o para la hermana. Tema solucionado. Claro, está bien Digamos. eso. No, no sabía. Y estoy hablando de un patrimonio de dos Claro, no es departamentos que dijiste, no es tengo cualquier campos, no estamos una hablando cosa. ni de una empresa. Es en una empresa funcionamiento, familiar. No estamos hablando de arte, que es difícil de evaluar y de Bueno, vender. otro. No estamos Bueno, hablando otro de. tema que tiene Argentina, no sé cómo es en la región, pero ¿te acordás en la época que Constantini llevó al Congreso un debate respecto a poder donar en vida gran parte de su herencia teniendo progenitores? Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, ¿Cómo sí. es hoy y cómo es en otros países? Mira, así como hablamos de tendencias antes, Sí. claramente la tendencia en materia de matrimonio y de herencia Sí. es hacia una mayor libertad. Cada vez se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, hasta el año 2015 había un solo régimen matrimonial. En Es Argentina verdad. ahora tiene dos. Hay Sí. países que tienen 6 o que tienen libertad absoluta, Ah, digamos. Y en materia sucesoria hay acuerdos extrajudiciales que se pueden hacer y demás. Con lo cual hay más libertad. Si uno proyecta futuro, lo más probable es que se pueda. Pero hoy en día en Argentina vos tenés la legítima forzosa, que si tenés hijos del 50%, y en teoría vos podés donar hasta ese monto. Y lo diría tramposo de esa normativa es que las cuentas se hacen cuando vos te morís, no se hacen antes. Entonces yo hoy tengo, hay un caso muy conocido ahora que es la bodega Zucardi, lo pueden Sí. googlear, lo leen, digo... Pero es un problema entre hermanos ahí, ¿no? Es un problema entre hermanos porque el padre donó la bodega a uno, que era el que la trabajaba, etcétera. Cuando la donó valía, ejemplo, $1.000.000. Y ahora vale Cuando 10. se murió valía 20. Y una hermana dijo, che, a mí me corresponde un tercio de eso. Y el tipo dijo, pero la hice yo, prácticamente. Claro. Y eso se podría haber estructurado bien, pero se estructuró mal. Y eso es por falta de conocimiento. Bueno, Seguro que vos sabés, Lo más ponele. probable es que esa ha sido falta de conocimiento. También pasó con el diario de la Nación.
Cuando se Hay murió el un fundador. montón de jugos Bayo fue otro problema, Mirá vos. digamos, los chocolates Ford. Hay También. un montón de casos que de vuelta es tomarse, no digo 5 minutos, pero tomarse un par de semanas, evitás años y años de peleas. Claro. Sí, ahí estoy, mira, hay una abogada en el chat que dice tal cual y te da la razón cuando vos explicás lo técnico, que es los bienes son indivisibles, que falta de planificación patrimonial familiar. Ahora, imagínate que si vos estás en un país o en un mundo donde hay poca educación financiera, imagínate educación de estos temas, que es... No, esto digamos, es como, sí. No, eso nadie, pero a ver, vos traes este tema a la mesa y de repente decimos, no sabíamos, no es algo que no está difundido. no está difundido. Exacto, No está gracias. difundido. A ver, es Gracias, lógico, Juliet. si, a ver, Vamos. en Latinoamérica, Argentina es a la cabeza, ¿no? Pero en Latinoamérica no se habla de plata Sí. ni se habla a largo plazo. Entonces, ¿cómo querés planificar? Pero esto es común de la región, no es, Es común de la Argentina. región. Lo que pasa es que hay algunos países de la región que se destacan por ojo, hacerlo bien. Y Argentina, dentro de todo, como tiene este cuco del Estado, Ah, hay familias que están estructuradas de los años 70. Claro. Vos vas a Bolivia. Claro, los te famosos encont- family office, donde Porque, están los bueno, patrimonios pero familiares. vos te encontrás con las familias típicas, las que todos conocemos apellidos, Sí. acá, tienen tras en la década del 70, que hicieron con vos en Nueva York y todo perfecto. Y vos te vas a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y agarrás una familia de 900 millones de dólares que tiene una sociedad boliviana y tiene menores como accionistas porque nunca planificaron qué puede pasar y se murió un hermano y tenés menores y tenés una niña de 9 años dueña de una cadena Mirá farmacéutica. ¿Vos me estás Digamos. hablando en serio? No, sí, No. sí, 100%. Claro, ahí debe haber casos, vos debes tener para escribir un libro solo de historias. No, ya es que, claro, No, escribió solo de muchos, pero historias. solo de historias. Lo de que pasa es que ahí anécdotas. tenés un tema de Sí. secreto profesional. Tal cual. claro. En el último de los deportistas puse historias conocidas públicas, digamos. A mí siempre digamos, yo creo que en algún momento habría que hacer o un libro de historias por ahí sin los nombres, lo que pasa es que es menos Y jugoso. vos fíjate que mi libro yo conté todas sí, historias vos contaste, reales sí. con seudónimos. No, yo creo que eso en algún punto está, o si va a ser un stand-up de Sí, planificación patrimonial, Claro, te que veo también más. es divertido. Te veo más. En Miami yo te re veo ahí. Este- Acá Nicolás pregunta, ¿aplica usar el fideicomiso en lugar de la herencia? Sí, a ver, no es que es el lugar, el fideicomiso es una de las herramientas jurídicas para estructurar la herencia. Ah. Entonces, ¿qué me permite el fideicomiso local argentino o el TRAS cuando uno lo hace afuera? ¿Tras es fideicomiso o Entonces eso- es algo similar, es una herramienta similar al fideicomiso, digamos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me genera? Me genera que quien lo armó va a tener una influencia en la administración de ese portafolio, de ese patrimonio, después de morir. Entonces, si yo tengo por ahí, no tengo una empresa familiar, tengo activos financieros, tengo una cantidad que no le voy a cagar la vida a nadie si la heredan, porque Sí. viste acá, el problema de la herencia es cuando es muy poco, cuando es mucho también. Son dos problemas distintos. Entonces, cuando tenés cuando no vas a arruinar la vida a nadie heredando, porque decís, bueno, te dejo esto a vos y se terminó el tema. Cuando yo digo, no, es una empresa familiar, quiero que se maneje de determinada manera, o es mucha plata, no quiero que la recibas toda junta, quiero que vayas probando de a poco, el fideicomiso es una herramienta de las más versátiles que hay, digamos. Mira, Estudio Novoa 4832 dice, estas cosas afectan mucho a las pymes que son la base de nuestra economía. Seguramente está... Absolutamente de acuerdo. Acá tenés dos problemas. Primero, que las pymes muchas veces dependen demasiado del fundador. Claro. Segundo, diría tres. Segundo, que efectivamente no hay mucha planificación, con lo cual no se piensa qué va a pasar. Y tercero, y fundamental, Sí. esto es algo que yo le vengo diciendo al gobierno actual que por favor lo haga, sobre todo Sturzenegger, es la industria del seguro argentina es Ay, sí, cavernícola, ya sé digamos. lo que vas a decir. Entonces, toda esta cosa se resuelve con un seguro de key officer, que se llama, Sí. donde yo tengo un negocio con un socio y cuando mi socio se muere, vamos a matarlo a él y no a mí, cuando mi socio se muere, ¿qué pasa? Hay un seguro que a la familia de mi socio le Lo paga protege. el valor de las acciones y yo sigo trabajando solo en la compañía. Pero, ¿por qué no existe eso hoy acá? No existe acá porque la industria del seguro, la industria del seguro Sí, está el mercado. regulada, digamos, por una ley. Ah, sí Que es de la dictadura militar, a mí eso es lo que menos me preocupa, hay un montón de leyes de dictadura militar que aplican, pero que es el único país del mundo, Argentina es único en muchas cosas, pero es el único país del mundo donde vos no podés, básicamente, proteger riesgo argentino con un seguro internacional. Mirá. No, repetilo. No podés proteger riesgo argentino con un seguro internacional. Vos no, fíjate que... Pero eso pasó hace poco. Desregulámelo, por favor, Sturzenegger. Claro. A ver, yo tengo un auto, tengo mi salud, yo vivo en Miami, si quiero tener un seguro médico en Suiza, lo pago y lo tengo. Sí, pero acá no se puede. Acá no puedo. No, peor. Digamos. Acá las grandes compañías no pueden contratar una aseguradora internacional Por eso no que podés. sea más grande que la propia aseguradora, ¿se entiende? Ujú. Por ejemplo, cuando se hundió el Titanic pudo, o sea, la empresa dueña del barco que se hundió pudo indemnizar a las familias de los muertos porque tenía un seguro en otro país.
Entonces el seguro pagó por el desastre, porque venían pagando una alícuota, corregime si no es así. No, es verdad eso, pero algo mucho más básico. Vos. Sí. Casi se fue el Titanic, que igual está Bueno, vivo. yo quería poner un ejemplo grandioso. Se me No, ocurrió eso. pará. Te amo, Espectacular. Espectacular. Cinematográfico fue. Quiso hacer un Brillante, ejemplo pero cinematográfico. Lo que yo te digo es, a ver, dentro de esa herramienta de planificación, Sí. ¿por qué sirve el seguro? El seguro sirve porque es la única herramienta que te permite dejar más de lo que tenés. O sea, yo un trust, ¿qué hago? Tengo 5 millones, lo divido entre mis hijos, 2,5 cada uno. ¿Qué hago un testamento? Tengo 3 autos, una casa, la divido terminal. Claro. O si no le dejo, otra cosa que pasa, le dejo a fulano el auto, pero a mis hijos le dejo todo el resto patrimonial, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eso es lo o que mi acá no colección se de puede. libros se dejo a tal porque le gusta más, o el arte, pero digo, pero si yo miro mi patrimonio y digo, che, yo tengo $100.000 y me gustaría dejarle a mis hijos $2 millones. La única herramienta que me permite eso es el seguro de vida. Ah, Claro, claro. Yo claro. pago una prima por un seguro de $2 millones, basado en mi edad, mi estado físico y demás. Mis Durante hijos toda van- mi vida, y Mis mis hijos hijos van a recién. tener $2 millones, ¿ok? ¿Te mueras de muerte natural o te mueres en un accidente? Sí, correcto. Después hay algunas cosas que están exentas, pero en general lo vas a tener. Ahora, ¿qué es lo que te pasa con esto? Que Argentina te dice, yo no te permito que ese seguro lo contrates en Estados Unidos o en Bermuda, que es un lugar muy especial en seguro, o en Puerto Rico, donde quieras. Entonces la gente, de hecho, pasó mucho el blanqueo de Macri, la gente decía, quiero blanquear todo, pero tengo este seguro. Y no lo puedes blanquear. No, es tremendo. Digamos. O sea, tenés que ver cómo haces para No, pagar este ese país seguro. hay que refundarlo, Digamos, olvídate. es una locura. No. Pero de vuelta, único país del mundo. En Venezuela con Chávez te permitían hacer esto. ¿Por qué no me sorprende? Si somos únicos en el mundo en un montón de cosas. En esto también. ¿Pero a quién se le ocurre esa idea? No tengo idea, qué sé yo, no sé qué se le ocurrió. Alguien que no sabe seguros o alguien que era muy amigo de las compañías de seguros locales. Terrible. Ah, bueno, pará. Sí. Ahí está un tema también pero bueno, es un poco la lógica que se ha tenido Bueno, también. acá tenés el tema del Acá tenés todavía Tierra del Fuego. Claro. Digo, a ver. Y a eso vamos con el tema de, che, ¿qué es lo que este gobierno no hubiera esperado que haga? Y por qué hay ciertas cosas que o no están hechas o no está confirmado que ese es el camino donde vamos a ir, digamos. Claro, claro. No, bueno, también hay todo lo que vos recién decías, sindicatos. Digo, Argentina es Hay un un montón país. de intereses. Hay un Hay un montón de intereses. Hay un montón de corporativismo. Sí, 100%. Entonces, en ese corporativismo, pero es esto que él dice. Hay países que tienen corporativismo, pero las políticas se respetan, se honran y se ejecutan. Sí. Bueno, acá no se termina ejecutando. Lo contábamos lo de la reforma laboral. ¿Vos viste lo que pasó? Sí. Pero lo que es pasó. insólito que un juez de repente tenga que... Pero el problema que tenés con esas cosas es, eso vos lo podés ver de 2 o 3 maneras distintas. Una es, mirá qué jocoso, pasó esto, qué insólito, no sé cuánto. Otro es, bueno, este tipo, de dónde salió, qué hizo, por qué lo hizo y qué es lo que va a pasar. Yo de vuelta, mi óptica es punto para abajo en seguridad jurídica. Claro. Para mí es cada actitud. Yo siempre digo, para mí un gobierno lo único que tendría que hacer es fomentar la seguridad jurídica e irse del medio. Exacto. Y eso que debe guiar cada decisión que tenés que tomar como gobernante es, esta decisión, ¿le da más libertad a la gente y mejora la seguridad jurídica? ¿Sí o no? No la tomo. Sí, la tomo. Para mí es la única vara. Muy bien eso. Digamos. Y este fallo es ridículo que en un país tengas un juez. No importa, ya ni importa cuál es el resultado correcto. Si era el de anterior o era este. Si no el vaivén es el problema. Claro, sino el proceso de decisión, de toma de decisión. Sí, Porque ahora- si en el proceso de toma de decisión vos aceptás, La después reculás... sensación, la lo que sensación acá es que todo es arreglable. No digo por No, plata, no, por vos decís, no por este gobierno, sino porque históricamente No, porque pasó. está hablando de A ver, materia jurídica. ayer leía- Estamos hablando de la justicia, cómo falla o cómo Ayer leía ejecuta. que el procesaron, no sé qué, a la fiscal Fein por el Sí, encubrimiento correcto. del asesinato de Sí, de porque Nisman, entró ¿no? al edificio sin cobertura. Entonces, vos decís, a ver, primero que nada, te está describiendo una situación de inseguridad jurídica de esa noche, digamos, ¿no? O sea, Claro. que una fiscal reciba llamados y ya es un problema. Sí, Después que tarden sí. 12 años en llegar a esto, Sí. es otro problema. Sí, Y te diría que hasta es más grave que el anterior. sí, tal cual. Y si te lo quedás pensando, encontrás miles de ejemplos Un montón. que no se solucionan. Me voy a quedar con esto último porque la verdad me encantó, lo voy a tener en cuenta. Y cuando lo veas a Sturzenegger, decile, insistile con esta reforma que le pedís. No, para mí es fundamental. Pero te escucha, No sé. ¿sí o no? Sabe, ¿no? Pero Sí, sabe te lo que hay que escucha, hacer. te escucha. Yo creo que él es bastante abierto con el Sí, reclamo. es bastante abierto, sí. Bueno, gracias por venir. Un placer.
No, en serio. Ahí lo escucharon, era Martín Litvak, es abogado. ¿Y dónde te encuentran en redes? Vos tenés redes, sos activo en Lo X. mío más fácil, es @Martín Litvak. El problema es que Litvak con W, entonces es Litvak, @Martín LITW acá. Ahí está, mirá, ahí lo pone. Ahí está, bueno, le pones la arroba antes a eso. Arroba M Litvak o Martín Litvak. No, Martín Litvak. Bueno, lo encuentran así, síganlo en X y hay alguna otra red social. Sí, no, estoy en Instagram, Estás en todas. TikTok no llegué, no, pero No, no. es de- Pero LinkedIn obviamente por otras razones, pero más que nada Twitter y... Pero vos compartís ahí información sobre sí, esto. así sí, que no, hay y que- aparte, bueno, YouTube también, porque tengo pocos seguidores en YouTube, pero sí, yo, la verdad que yo me tomé el tema de la planificación patrimonial, la parte de educación Está muy bien. como un objetivo. De Sos hecho, un tenemos- divulgador. A ver, es que yo siempre digo, primero divulgador, Bien. después asesor, después ejecuto, pero lo primero es divulgar, y digo más, divulgar primero, educar después, asesorar y ejecutar. Y de hecho, yo doy clases en SEMA, en San Andrés. En SEMA tengo una diplomatura que armé yo, la inventé yo Está hace muy bien. 6 años ya. Y todos los años tenemos 300 personas que aprenden de impuestos, de planificación, de tendencias. Para mí educación es más importante que todo el resto. Totalmente. Y te agradecen. El chat te agradece. Mira, estudio de Novoa, que son abogados